Hola mis estimados y estimadas estudiantes y bienvenidos a nuestra última sesión del curso Estadística Aplicada. Hoy nos vamos a dedicar a hablar acerca de los intervalos de confianza. Vamos a dar su definición, cuál es la base y la razón de por qué los vamos a usar y algunos tipos de intervalos de confianza que son los de mayor utilidad y mayor uso. Así que no esperemos más y empecemos con eso. Pues bien, como decíamos entonces, vamos a estar hablando acerca de intervalos de confianza. La idea de los intervalos de confianza es que tenemos una pequeña muestra dentro de una población y a contar de esa muestra lo que queremos hacer es deducciones para el macro, para la población. De nuevo, distingamos que población es el todo, por ejemplo, la población de todos los chilenos, y lo que obtenemos de ella es un pequeño grupo que sea representativo de esto. A eso es a lo que llamamos muestra. A contar de esa muestra nosotros sacamos algunas conclusiones y queremos ver si estas son ciertas o fáciles de extender hacia toda la población. Eso es básicamente la idea de los intervalos de confianza. Entonces tenemos este pequeño ejemplo. Supongamos que nosotros tomamos durante 36 meses, ¿sí?, datos muestrales de la demanda de un producto y obtuvimos que la media muestral es 200. Eso implica que la media para todos los productos no es más grande que 250, ni menor a 150, y eso es una pregunta, primero, que es una conclusión, y de que no podemos afirmar del todo, no sin tener algunos pequeños detalles. Y eso es lo que nos permite hacer el trabajo con intervalos de confianza, llegar a cierta clase de conclusiones. Por ejemplo, en este caso, lo que hemos podido concluir es que con un 95% de confianza, la media, ¿sí?, la media de estos datos se encuentra entre 80 y 320. De nuevo, a contar de nuestra pequeña muestra, tomamos un grupo. De ese grupo obtenemos un dato. Con ese dato hacemos una conclusión y vemos cuánto podemos extenderlo para toda la población. Ahí hay que hacer siempre la distinción entre muestra y población. Lo que se hace es que se encuentran dos valores que aquí están designados como x sub 1 y x sub 2 que nos dan con un cierto rango de confianza el lugar en el que nosotros vamos a encontrar el parámetro que estamos aproximando. Así, por ejemplo, lo que vamos a hacer es buscar un cierto intervalo de confianza y el primero es el intervalo de confianza para la media con una varianza conocida. Si nosotros conocemos la varianza, lo que debemos hacer entonces es obtener un intervalo de confianza que tendrá esta forma, ¿sí? Un intervalo de confianza para la media con varianza conocida, para la media mu con varianza conocida, necesita de una media muestral, como es el valor x barra que aquí está. El valor sigma, que podemos deducirlo a contar de la varianza, puesto que la varianza para nosotros es conocida. Finalmente, un valor n, que corresponde a la cantidad de individuos en la muestra, es decir, cuánto nosotros obtuvimos, sobre cuánto fue la muestra que obtuvimos los datos que necesitábamos. Y por último, un valor z sub 1 menos alfa medios. ¿Qué es este valor? Este valor es el valor crítico que nos entrega al 95% de confianza o el 90% de confianza y son valores que son relativamente fijos. ¿Cómo los obtenemos? Pues muy fácil. Nosotros lo que debemos hacer es ir a nuestra gráfica de la campana de Gauss y dentro de esta gráfica obtener los valores límite. Podemos hacerlo, por ejemplo, con ayuda de nuestra aplicación que hemos estado utilizando, Probability Distribution. Así, si en nuestra aplicación Probability Distribution tomamos la distribución normal, podemos seleccionar esta tercera opción. Y dentro de esta tercera opción podemos hacer uso de un valor que nos entrega el nivel de confianza. Por ejemplo, si nuestro nivel de confianza es un 95%, significa que nuestro valor alfa o nivel de significancia es un 5%. Ese es el valor que nos va a permitir encontrar el valor Z que estamos buscando para poder hacer uso del intervalo de confianza. Así, por ejemplo, si el nivel de confianza es un 95%, significa que el nivel de significancia es un 5%. Con ello, si ubicamos el nivel de significancia, el valor Z que vamos a tener que usar es el 1.96. Si, por otro lado, lo que necesitamos es un nivel de confianza del 90%, se traduce en un 10% de nivel de significancia o valor alfa. Y en ese caso, entonces, el valor a usar es 1.64. Si nuestro nivel de confianza es un 97%, el nivel de significancia entonces es un 3%, con lo cual el valor a utilizar será ese y el valor que usaremos como Z será 2.17. Así es como encontramos el valor Z que vamos a necesitar en cada uno de los intervalos de confianza.
Ahora entonces hagamos un ejemplo, porque no hay mejor manera de entender esto que mediante un ejemplo. Si tomamos, en este caso, 16 cajas de cereal que se llenaron de un proceso que se tomaron de un proceso de llenado, ¿significa que hay 16 cajas dentro de este proceso? No, hay muchísimas más, pero se tomó una muestra de 16. Por tanto, el n que nosotros estamos utilizando es un valor de 16. Para cada una de ellas nos dieron el peso de cada una de las cajas. Por lo tanto, podríamos sacar el peso promedio o el peso medio de esta muestra. Así que tenemos el X barra, lo vamos a calcular. Recuerde que ahí se suman todos los valores y se divide en este caso en 16. Con lo cual el valor yo ya lo he calculado con anterioridad y corresponde a 503,75 gramos en este caso. Además, nos dieron la desviación estándar y la desviación estándar es 5 gramos. Y nos han pedido obtener intervalos de confianza al 90, 95 y 99%. Vamos a hacer solo el ejemplo con el 95% de confianza. Entonces, con un 95% de confianza. Veamos cómo lo vamos a construir. Voy a compartir entonces mi pizarra para que podamos ver cómo lo vamos a construir. Ahí está. Tenemos entonces todos los valores que necesitamos. Tenemos el valor de n, el valor de x barra, el valor de sigma y el valor de 95. Entonces, la forma para nuestro intervalo de confianza es x barra menos z sub 1 menos alfa medios multiplicado por sigma y dividido en la raíz de n. Y lo mismo, pero con el signo positivo, es decir, indicando la suma. Por sigma partido en la raíz de n. Ahí está. Entonces, la mayoría de estos valores lo tenemos. X barra será 503,75. El valor de sigma es 5. El valor de n es 16. Y en el otro caso funciona de manera similar. 5 y la raíz de 16. Pero nos falta el valor de z. ¿Cómo vamos a obtener el valor de z? Pues si nuestro nivel de confianza es un 95%, significa que el nivel de significancia, es decir, alfa, vale un 5%. Siempre será el 100% menos el nivel de confianza. Y ahí entonces, ese 5% es el que vamos a llevar hasta nuestra aplicación Probability Distribution, donde vamos a dejar aquí este 5% y con lo cual nuestro valor es 1.96. 1.96 entonces será lo que necesitamos para poder hacer nuestros cálculos. Un segundo, arreglamos nuestra pantalla aquí y tenemos menos 1,96 más 1,96. Ahí está entonces, ya tenemos todo lo que nos hacía falta y ahora procedemos solo a hacer el cálculo. ¿Cómo será ello? Pues bien, para poder hacer entonces el cálculo, lo que hacemos es multiplicar el 1.96 por 5 y lo dividimos en la raíz de 16, que en este caso es 4, y tenemos 2,45. Entonces tenemos 503,75 menos 2,45, y exactamente el mismo valor en el otro lado, pero acá se suma 2,45. Y por tanto nuestro intervalo de confianza será 503,75, esta será 506,75, perdón, 506, en este caso 2. Aquí hay un error en el decimal, 506,2 en el caso del extremo superior y en el otro será 501,3. Y ahí está. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Entonces hemos obtenido que con un 95% de confianza, el valor medio de todas las cajas de cereal, no solo de las 16 que hemos tenido para la muestra, sino de todas las cajas de cereal, se encuentra entre 501,3 gramos y 506,2 gramos. Se dan cuenta, a contar de esta pequeña muestra, hemos sacado una conclusión para todas las cajas de cereal. De manera análoga, puedes hacerlo con el 90% y el 99% de confianza. Pero esa es justamente la mecánica de estos, los intervalos de confianza. Volvamos entonces a lo que estábamos haciendo. Ya que tenemos listo ese intervalo de confianza, a contar de él nosotros podemos hacer otros cálculos, como por ejemplo obtener el tamaño necesario de la muestra, ¿cierto? Para poder tener cierta media poblacional. Esto es, nosotros podemos dar un cierto rango de intervalo, ¿cierto? Para que se encuentre con un cierto rango de intervalo, dado un cierto nivel de confianza, cuántos individuos deberíamos obtener de nuestra muestra. Y eso es básicamente lo que debemos hacer allí.
Existe otro tipo de intervalo de confianza. Y este tipo de intervalo de confianza es el intervalo de confianza para la media, pero con varianza de tipo desconocida. Cuando no se conoce la varianza, lo que se hace es que se tiene un intervalo de confianza de forma bastante similar al anterior, aquí está dado, ¿sí? Solo que ahora se utiliza, en vez de la varianza que nosotros teníamos antes, que denotábamos por sigma, la varianza muestral, que se denota por S. A contar de esa varianza muestral es que se hace el cálculo del intervalo de confianza y ya no se utiliza un valor z, sino que se utiliza un valor t, que proviene de una distribución que se llama distribución t-student. Y para esta distribución t-student, además, se necesita tener en consideración n-1 como algo que se denota como grados de libertad, pero que básicamente es la cantidad de individuos en la muestra menos 1. Así que procedamos a hacer este ejemplo para poder aclarar un poco cómo hacer uso de este, que es el caso para la media, pero con varianza desconocida. Tenemos el mismo ejemplo de las cajas de cereal. Y tenemos, tal como habíamos calculado, que el valor medio de las 16 cajas de cereal es 503,75. Tenemos el mismo n de 16 y además nos han dado una desviación estándar muestral de 6,02. Y ahí nos piden nuevamente el intervalo de confianza, vamos a volver a hacerlo al 95%. Entonces, lo primero es cómo vamos a obtener este valor t, porque ahora nuestro intervalo de confianza ya no tiene la estructura que tenía antes, que era una estructura dada el valor de z. Ahora es una estructura que depende del valor de t. Escribamos claramente nuestro intervalo de confianza. Nuestro intervalo de confianza será x barra menos t sub 1 menos alfa medios, n menos 1. Es decir, este valor t depende de dos cosas. Depende del nivel de confianza que está dado por ese valor y de la cantidad de individuos en la muestra. Dicho eso, tenemos entonces ese valor multiplicado por el valor de s dividido en la raíz de n. Esa es la estructura del intervalo de confianza. 1 menos alfa medios, n menos 1, acá está s y la raíz de n. Y ya está. Ahora entonces vamos a ir a buscar ese valor t. Para ello, entonces, nosotros tomamos otra distribución, la distribución t. Nos pide los grados de libertad, y los grados de libertad dependen justamente de la cantidad de individuos en la muestra. La cantidad de individuos en la muestra es 16 y los grados de libertad son n-1, es decir, en este caso serán 15. Y de igual manera, si lo queremos construir al 95% de confianza, los valores son similares a los que usamos. Solo que ahora cambia el valor de t que vamos a utilizar y en este caso es 2.13. 2.13 entonces será el valor que nosotros vamos a utilizar. 2.13 y 2.13 en un caso positivo, en el otro caso negativo, y los valores son los mismos que teníamos antes. Aquí está el valor S que ahora vamos a usar, es 6.02 dividido en la raíz de 16, y aquí tenemos 503,75 más el valor de 6.02 dividido en la raíz de 16, y ahora podemos proceder a hacer exactamente los cálculos que necesitamos, que es 6.02 dividido en el valor de 4 y está multiplicado por 2.13, así que lo que tenemos es 503,75 menos 3.21, ¿sí? Lo vamos a aproximar. Y en el otro caso será 503,75 más 3,21. Entonces hacemos 503,75 menos 3.21, eso es 500,54. Y en el otro caso será 503,75 menos 3, perdón, más 3.21, 503,75 más 3.21 y ahí está 506,96. Entonces, con un 95% de confianza podemos afirmar que la media o el peso medio de todas las cajas de cereal, ¿sí? De todas las cajas de cereal, no solo de las 16 de la muestra, de todas las cajas de cereal, se encuentra entre 500,54 gramos y 506,96 gramos. Y ahí está, hemos construido el intervalo de confianza que necesitábamos. Con ello entonces ya tenemos los dos tipos más utilizados de intervalo de confianza. Vamos a agregar uno más, que es este tipo de intervalo de confianza, que es el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Se usa en algunos casos experimentales y es cuando se tienen dos muestras. Antes teníamos solo una. Se tienen dos muestras, cada una tiene su media desconocida y sus varianzas son conocidas. En ese caso, entonces, el intervalo de confianza viene dado por esta expresión que está aquí, donde x barra es la media de la primera muestra y barra es la media de la segunda muestra,
Sigma sub X es la desviación estándar de la primera muestra, sigma sub Y la desviación estándar de la segunda, y n sub X la cantidad de individuos en la primera muestra, n sub Y la cantidad de individuos en la segunda muestra. Y con ello entonces tenemos otro tipo de intervalo de confianza que en este caso se sirve del valor Z. Tenemos dos opciones, el valor Z y el valor T. El valor Z es en el caso que conocemos la varianza y el valor T es en el caso que no conocemos la varianza, o sea, varianza desconocida, y por tanto estamos utilizando la varianza de la muestra. Y ya está. Esos son los tipos de intervalo de confianza más utilizados. ¿Existen otros? Sí. Existen muchísimos otros tipos de intervalo de confianza. Pero en general estos son los más representativos y los que muestran la mecánica de su uso. Porque todos los otros funcionan de manera bastante similar. Es decir, teniendo una forma del intervalo de confianza, identificando correctamente los parámetros y concluyendo para ello. Y bien, mis estimados y estimadas estudiantes, con ello concluimos todos los contenidos que debíamos trabajar para nuestro curso Estadística Aplicada. Ahora solo nos queda hacer algunos ejercicios y estamos a puertas de poder terminar nuestro semestre. Por ahora yo me despido y nosotros nos encontramos en nuestra próxima sesión. Que estés muy bien. Chao, chao.